En la modernidad, uno de los fenómenos más fascinantes y preocupantes ha sido el surgimiento de lo que llamamos sociedad de masas. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, diversos pensadores han observado con inquietud cómo las tradicionales estructuras sociales se han transformado, dando lugar a nuevas formas de organización colectiva que plantean interrogantes fundamentales sobre la naturaleza humana, la cultura y la civilización. Hoy exploraremos esta problemática a través de las lentes de 4 grandes críticos de la modernidad: Julius Evola y su teoría de la regresión de las castas, Friedrich Nietzsche y su concepto del último hombre, Gustav Le Bon y su pionero análisis psicológico de las masas, y José Ortega y Gasset con su magistral obra La rebelión de las masas. Parte 1. Evola y la regresión de las castas. El mundo tradicional versus la modernidad. Para Julius Evola, la comprensión del fenómeno de las masas requiere primero entender qué se ha perdido. En su visión, las sociedades tradicionales se organizaban según un principio jerárquico natural basado en la cualidad espiritual y la función social. Este orden, que él denomina sistema de castas, no era arbitrario, sino que reflejaba diferentes niveles de realización humana. Las 4 castas tradicionales. En el modelo eboliano, la sociedad tradicional se estructuraba en 4 niveles fundamentales. En la cúspide, los representantes de la autoridad espiritual, brahmanes, aquellos que conectaban lo terrenal con lo trascendente. Seguían los guerreros, la casta real, quienes encarnaban el valor, el honor y la capacidad de mando. En tercer lugar, los comerciantes y empresarios dedicados a la producción y el intercambio. Finalmente, en la base, la clase obrera, necesarios pero limitados a funciones puramente materiales. La regresión histórica. Evola propone que la historia occidental ha seguido un proceso de regresión descendente. Desde la Edad Media, cuando aún existían vestigios del orden tradicional, hemos pasado por etapas sucesivas de decadencia. Primero, la época burguesa marcó el predominio de la tercera casta, donde los valores comerciales y materialistas se impusieron sobre los espirituales y heroicos. Posteriormente, la modernidad democrática representa el triunfo de la cuarta casta, donde la cantidad prevalece sobre la calidad. Las masas como producto de la decadencia. En esta perspectiva, las masas no son simplemente un fenómeno sociológico, sino el resultado inevitable de la pérdida de toda jerarquía legítima. Cuando desaparecen las élites auténticas, basadas en la superioridad espiritual y la excelencia personal, emerge un agregado amorfo de individuos sin dirección ni propósito trascendente. Para Evola, la democracia moderna no es liberación sino esclavitud disfrazada. Las masas, creyendo elegir libremente, en realidad son manipuladas por fuerzas que no comprenden. La igualdad proclamada es ficticia, pues simplemente reemplaza jerarquías naturales por otras artificiales y corruptas. Parte 2. Nietzsche y el último hombre. El diagnóstico nietzscheano. Friedrich Nietzsche, décadas antes que Evola, había identificado el mismo proceso de decadencia, aunque desde una perspectiva diferente. Su concepto del último hombre representa la culminación de un proceso de debilitamiento y mediocrización de la humanidad. Características del último hombre. El último hombre descrito en Así habló Zaratustra busca únicamente la comodidad, la seguridad y el placer inmediato. Ha perdido toda capacidad de crear valores, de aspirar a algo superior, de enfrentar el sufrimiento como medio de crecimiento. Vive en un eterno presente, satisfecho con pequeños placeres y entretenimientos. Hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Esta frase encapsula perfectamente la crítica nietzscheana. La felicidad del último hombre es superficial, autocomplaciente, desprovista de grandeza o profundidad. Es la felicidad del rebaño, uniforme y mediocre. La muerte de Dios y el nihilismo. Para Nietzsche, el fenómeno de las masas está intrínsecamente ligado al nihilismo moderno. La muerte de Dios no es un evento teológico sino cultural. Representa la pérdida de todos los valores superiores que daban sentido y dirección a la existencia humana. Sin estos valores trascendentes, las masas se refugian en ideologías que prometen seguridad y felicidad fácil. El resultado es una humanidad domesticada, incapaz de crear, de superarse, de enfrentar la tragedia inherente a la existencia. La voluntad de poder versus la voluntad de rebaño.
mientras que para Nietzsche la vida auténtica surge de la voluntad de poder, entendida como autoafirmación creativa y superación constante. Las masas representan exactamente lo contrario: la voluntad de rebaño, la búsqueda de seguridad en la conformidad y el número. Parte 3. Le Bon y la psicología de las masas. El pionero del análisis psicológico. Gustave Le Bon fue el primero en abordar el fenómeno de las masas desde una perspectiva científica. Su obra Psicología de las masas estableció muchos de los conceptos que aún utilizamos hoy. La transformación del individuo en la masa. Para Le Bon, cuando un individuo se integra en una masa, experimenta una transformación psicológica fundamental. Pierde su capacidad de razonamiento crítico, se vuelve extremadamente sugestionable y regresa a un estado mental más primitivo. Esta transformación ocurre porque en la masa emergen elementos del inconsciente colectivo que normalmente permanecen reprimidos. El individuo se libera de las restricciones de la civilización, pero también de su capacidad de juicio racional. Los mecanismos de la masa. Le Bon identifica 3 mecanismos principales que operan en las masas. El contagio mental, donde las emociones y las ideas se transmiten de forma irracional. La sugestionabilidad extrema, donde la masa acepta sin crítica las ideas que se le presentan. Y la simplificación, donde conceptos complejos se reducen a fórmulas simples y emocionales. Las masas y el poder. Uno de los aportes más importantes de Le Bon es su análisis de cómo las masas pueden ser dirigidas y manipuladas. Los líderes exitosos comprenden que las masas no responden a argumentos racionales sino a imágenes, símbolos y emociones primitivas. Parte 4. Ortega y Gasset y la rebelión de las masas. El hombre masa como tipo humano. José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, presenta quizás el análisis más sofisticado del fenómeno. Para él, el hombre masa no es necesariamente el obrero o el campesino, sino un tipo humano que puede aparecer en cualquier clase social. Características del hombre masa. El hombre masa se caracteriza por 3 rasgos fundamentales: la libre expansión de sus deseos vitales, la ingratitud hacia todo lo que ha hecho posible la facilidad de su existencia, y la ausencia de autoexigencia. Vive como si el mundo le debiera todo y él no debiera nada al mundo. La rebelión de las masas. Para Ortega y Gasset, estamos presenciando una rebelión no en sentido político, sino en sentido vital. Las masas han ocupado espacios que tradicionalmente correspondían a minorías selectas, pero sin asumir las responsabilidades que esto conlleva. Las masas avanzan como el mar. Esta metáfora orteguiana sugiere que el avance de las masas es un proceso natural pero potencialmente destructivo. Como el mar, pueden erosionar las estructuras más sólidas de la civilización. El problema de la especialización. Ortega y Gasset identifica un problema crucial de la modernidad: la especialización extrema. El hombre moderno sabe mucho sobre muy poco, pero esto lo hace ignorante sobre todo lo demás. Esta ignorancia especializada es especialmente peligrosa cuando se combina con la arrogancia característica del hombre masa. La crisis de la cultura europea. Para Ortega y Gasset, la rebelión de las masas amenaza los fundamentos mismos de la cultura occidental. La cultura surge siempre de minorías selectas que se autoexigen excelencia. Cuando estas minorías desaparecen o son desplazadas, la cultura se vulgariza y finalmente se destruye. Parte 5. Síntesis y convergencias. Puntos de convergencia. A pesar de sus diferentes enfoques, estos 4 pensadores coinciden en varios puntos fundamentales. Todos ven en el fenómeno de las masas una amenaza para los valores superiores de la civilización. Todos identifican un proceso de decadencia que va de la calidad a la cantidad, de la excelencia a la mediocridad. La pérdida de la jerarquía natural. Tanto Evola como Nietzsche, Le Bon y Ortega y Gasset observan que las sociedades modernas han perdido sus jerarquías naturales. Estas jerarquías no se basaban en privilegios arbitrarios sino en la superioridad real de quienes se dedicaban a actividades superiores. El triunfo de lo cuantitativo. Todos estos autores critican el predominio de lo cuantitativo sobre lo cualitativo. En la sociedad de masas, lo que importa es el número, la mayoría, la opinión popular. Se pierde la capacidad de reconocer la excelencia, la superioridad, la verdadera autoridad. La manipulación de las masas. Desde diferentes perspectivas,
Todos estos pensadores reconocen que las masas son fácilmente manipulables. Le Bon lo analiza psicológicamente, Nietzsche lo denuncia filosóficamente, Evola lo critica espiritualmente, y Ortega y Gasset lo lamenta culturalmente. Si este vídeo te ha invitado a reflexionar, no dudes en dejar tu opinión. Dale me gusta si el contenido te resultó valioso. Comparte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuras exploraciones de la conciencia y el desarrollo espiritual.